Bueno, los ultrasonidos usados en cardiología pertenecen a parte del espectro sonoro. Como ustedes saben, en el espectro sonoro hay sonidos audibles a los seres humanos, son los que están entre 16 y 20.000 ciclos por segundo. Por debajo de 16 ciclos por segundo se denominan infrasonidos, son audibles por el ser humano, y por encima de 20.000 ciclos, 20 kilohertz, hertz es ciclo por segundo, por encima de 20 kilohertz tampoco capta el ser humano. Sin embargo, otros elementos de la escala animal, como los ballenas y los elefantes, pueden captar infrasonidos que no son captados por los seres humanos, infrasonidos que pueden ser, por ejemplo, en la vida real producidos por volcanes y terremotos, y algunos otros animales captan ultrasonidos, como ustedes saben, por ejemplo, los perros pueden sonidos emitidos por silbatos de alta frecuencia, los murciélagos y los delfines, algunos de los cuales también lo utilizan en su... Que recordemos, ultrasonidos, que son los que vamos a usar en cardiología para diagnóstico y también a veces en tratamiento, son los que están por encima de 20 kHz. Sabemos, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la frecuencia del sonido, el sonido va a tener un tono más bajo, cuanto mayor longitud y menor cantidad sea la frecuencia, y un sonido agudo cuando la frecuencia es más alta. Ultrasonidos tienen muchísima mayor frecuencia, y la producción de ultrasonidos se puede realizar con distintos elementos. Y obedecen a las leyes de la física de cualquier tipo de energía que pueda ser conducida. Tanto leyes de la propagación. En cardiología, la producción y la recepción del ultrasonido está dado por los transductores que utilizan materiales piezoeléctricos, los primeros de los cuales fueron hechos cuarzo, pero actualmente son distintas cerámicas. El transductor a la vez emite el ultrasonido y también lo recibe, aprovechando las propiedades de estos materiales, que es el de deformarse, ya sea por la recepción del ultrasonido o por el transformar el ultrasonido en energía eléctrica para poder llevarlo a imagen. Recordemos también, para el diagnóstico, que los transductores que emiten ultrasonidos ya no lo hacen a frecuencia de kilohertz, sino de megahertz. Los ultrasonidos usados en diagnóstico médico y específicamente en cardiología ya no estamos hablando como en la escala de la audición humana, ciclo por segundo, sino de millones de ciclos por segundo, de millones de hertz. Y en cardiología, el traductor cardiológico de adulto emite ultrasonido con una frecuencia de 2 millones de ciclos por segundo, y otro tipo de traductores más usados en elementos superficiales lo hacen aún a mayor frecuencia, de 10 millones de ciclos. Me parece útil recordar que cuanto más frecuencia de emisión tenga traductor, va a tener menor presentación y va a tener mayor resolución, porque el ultrasonido que tiene mayor frecuencia capta elementos más pequeños y por lo tanto es reflejado rápidamente, y por lo tanto no tiene la penetración que tiene el ultrasonido de menor frecuencia relativa, ¿no es cierto? Estamos hablando de frecuencia relativa, estamos hablando de todo caso, de todo modo, de millones de hertz. Otro elemento práctico para la utilidad es cómo se propaga el ultrasonido. Y el enemigo del ultrasonido principal es el aire, donde la velocidad de propagación es muy lenta comparada con otros tejidos, y el hueso, que lo refleja casi totalmente. Aire y hueso son los mayores enemigos del ultrasonido diagnóstico.
La ecocardiografía es la aplicación de ultrasonido al diagnóstico cardiovascular. La primera aplicación fue hecha por el modo M, que no captaba elementos, formas, patologías, sino que captaba el movimiento. Era un sonido, un diagnóstico hecho en forma monodimensional y era por el movimiento, por eso se llamaba modo M. Sirvió para establecer imágenes como la que ustedes ven allí, donde acá se ve primeras imágenes que se tuvieron en ecocardiografía, donde se veía cómo se reflejaba el ultrasonido en la pared anterior del tórax. Esto era el ventrículo derecho, el septum interventricular, el ventrículo izquierdo, la pared posterior y el pericardio, y dio lugar a los dos aplicaciones principales del ultrasonido en su comienzo, la ecocardiografía, que eran establecer función ventricular, porque acá se ve el movimiento del septum y la pared posterior, y el diagnóstico de derrame pericárdico, que eran elementos anteriormente muy difíciles de hacer con otros elementos diagnósticos. El otro elemento que se usa en cardiología es el efecto Doppler. El efecto Doppler aprovecha una propiedad del ultrasonido que fue descubierta por Doppler, que es que si hay un elemento, ya sea emitido por una fuente o captado por una fuente que se aleja, si el elemento se aleja, disminuye la frecuencia de vibración de dicho elemento. Y si se acerca, aumenta, cosa que se puede ver en la vida diaria cuando, por ejemplo, el sonido del tren se aleja, baja la tonalidad y cuando se acerca aumenta, se hace más agudo. Esto, si uno conoce entonces, puede con un aparato captar esa diferencia de frecuencia, puede establecer a qué velocidad se está acercando o alejando. ¿Qué elementos son los que se usan en cardiología para poder captar la velocidad de alejamiento o acercamiento? Son elementos sanguíneos. El efecto Doppler se aplica justamente para flujo sanguíneo. ¿Qué elementos formes puede haber en la sangre que reflejen el ultrasonido y que den lugar a captar si se están alejando o acercando? Los glóbulos rojos. Esto fue aprovechado entonces para, mediante el efecto Doppler, establecer la dirección de los flujos y la velocidad. Lo muestra glóbulos rojos. Cuando los glóbulos rojos se acercan al transductor, se acorta la frecuencia del ultrasonido y cuando se aleja, se alarga la frecuencia del ultrasonido. Dos tipos hay de ecodoppler, el Doppler pulsado y el Doppler continuo. Doppler pulsado son trenes de ultrasonidos que son emitidos en intervalos y sirven para localizar dónde se está produciendo esa velocidad, pero tiene el defecto que no puede captar altas velocidades. Doppler continuo es una continua emisión de ultrasonidos y tiene la ventaja de que puede captar altas velocidades, pero no puede establecer a dónde se está produciendo ese aumento o disminución de velocidad. Un ejemplo de Doppler pulsado, acá ven ustedes arriba, una imagen ecocardiográfica donde se ve el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la válvula mitral, y en este haz de ultrasonidos ustedes ven en un Doppler pulsado cómo durante la diástole se forma esta imagen que es como una M. Se ve en primer lugar un primer pico que es la entrada de la sangre apenas se abre la válvula mitral, el lleno rápido, y luego otro aumento de velocidad que es cuando se produce la sístole auricular. Esto está captado por un Doppler pulsado y la onda es una onda donde predomina el borde. La onda del Doppler continuo es una onda llena porque está captando las variaciones de velocidad todo lo largo de las ultrasónicas. Y está mostrando la misma imagen, pero mientras que acá puede, mediante la muestra, saber dónde se está produciendo este aumento de velocidad,
en este tipo de eco no se puede establecer en qué lugar lo hace. Otra posibilidad de establecer flujos es, fíjense, acá estamos en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y así se ve un Doppler pulsado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo antes de la válvula aórtica, y si uno hace un Doppler continuo, capta todas las velocidades del tracto de salida, o sea, tanto del tracto de salida ventricular izquierdo como ya en plena aorta. Es una onda llena. El problema del Doppler pulsado es que puede establecer el lugar donde se produce las velocidades que queremos captar, pero a mayores velocidades no puede establecer, no puede cuantificar la velocidad ni puede establecer la dirección del flujo. Y se produce lo que se denomina aliasing. Fíjense, acá ustedes ven un flujo mitral. El primer pico es el lleno rápido, el segundo pico la sístole auricular, y acá, entre dos flujos diastólicos mitrales, tenemos la sístole ventricular. Y en la sístole ventricular tenemos este tipo de imagen, fíjense, está hacia arriba y hacia abajo y que no tiene forma. Eso se denomina aliasing y está mostrando que durante la sístole está produciendo un flujo de velocidad suficiente como para no poder ser cuantificado por el Doppler pulsado, y si fuera un flujo a este largo y durante la sístole, obviamente estamos hablando de insuficiencia mitral, pero el Doppler pulsado no nos puede establecer la velocidad de esa insuficiencia mitral por este fenómeno de aliasing. A la vez, este fenómeno de aliasing es aprovechado en otra forma de Doppler, que es el Doppler color, para ser codificado con múltiples colores que se denomina mosaico. Donde uno ve en Doppler color esta imagen de mosaico, está viendo de que hay un flujo de velocidad aumentada y turbulento. Fíjense a dónde se ve acá. El ventrículo, esta es la aurícula, estamos en la sístole, un flujo de insuficiencia mitral. Acá otro ejemplo en el tracto de salida ventricular izquierdo. Fíjense en la sístole, por el tracto de salida ventricular izquierdo, y en la diástole se produce un flujo que no podemos saber qué dirección tiene ni tiene forma. Si hay un flujo diastólico está en el tracto de salida ventricular izquierdo, obviamente estamos hablando de una insuficiencia aórtica. O sea, Doppler pulsado y el Doppler color pueden mostrar que hay una insuficiencia aórtica, pero no nos pueden dar la velocidad de esa insuficiencia por el fenómeno de aliasing. Así que el Doppler color es simplemente un mapa de Doppler, distintas muestras de Doppler pulsado. Y los aparatos, computadoras en definitiva, codifican la dirección del Doppler color de forma de que en general el color que se aleja del transductor está codificado en azul y el color que se acerca al transductor está codificado en rojo. Y si el color está produciendo aliasing, se produce el tercer tipo. El flujo, perdón, tiene alta velocidad o es turbulento, es el tercer tipo de color, que es el que yo dije de mosaico. Hay un ejemplo, entonces, tanto en el tracto de salida como en la aurícula fíjense, en rojo el flujo que entra a la cavidad y en azul el que sale de la cavidad. Esto está codificado por los siguiente. El ecocardiograma bidimensional es entonces el aprovechamiento de las propiedades del ultrasonido mediante cortes. Son cortes planos bidimensionales de distintas zonas del corazón y que se hacen colocando el transductor en distintas zonas del tórax. Las zonas clásicas son el área supraesternal, el área paraesternal izquierda, el área apical y el área subcostal.
pero por supuesto puede ser colocado en cualquier lugar. En general, estas son las áreas aprovechadas porque son las áreas en las cuales hay menor interposición de aire. Bueno, y además son las áreas con las cuales uno va a aprovechar para establecer las distintas estructuras. La primera imagen es la imagen paraesternal izquierda, donde el corazón es cortado en sentido longitudinal, así, fuera por un abanico. Fíjense que la imagen del ecocardiograma bidimensional es una imagen triangular como si fuera un abanico que lo corta de plano y donde la parte anterior, el ventrículo derecho, se observa el septum interventricular, luego el ventrículo izquierdo, la aorta, la aurícula izquierda y la válvula mitral, en sístole y en diástole. Fíjense, esto fue una maravilla llegar a esto en diagnóstico cardiológico porque estábamos viendo por primera vez en vivo el corazón latiendo en una persona que no estaba bajo condiciones quirúrgicas. Fíjense ustedes cómo se ve el movimiento. Y un vistazo, en esta vista, es una de las vistas más útiles, de un vistazo estamos viendo la válvula aórtica, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo y la motilidad ventricular izquierda, y estamos viendo si hay o no derrame pericárdico. Ya intuitivamente, cuando uno ve este corazón y teniendo un poco de experiencia, ya sabe que parece ser un corazón donde no hay una gran, si hay algún cambio de dimensiones de cavidades, un cambio leve, que sus paredes se contraen muy bien. Fíjense que no solo se mueven, sino que engrosan, y que no hay una alteración valvular importante, ni calcificación, ni un engrosamiento. Ahí está la imagen anatómica a la cual pertenece. De esa imagen paraesternal se dieron los primeros elementos para establecer cuál era la función ventricular, que primero se hizo por modo M. Septum, de posterior, diástole, sístole. La diferencia de dimensión entre diástole y sístole, llamamos fracción de acortamiento, asumiendo que el corazón era una esfera o algo parecido, se estableció que de ahí se podía sacar la fracción de eyección. Como todas las cosas cuantitativas en medicina, tiene una serie de errores. El principal, si uno hace un modo M, es que modo M es un corte bidimensional, y si uno corta mal, va a tener una dimensión de ventrículo izquierdo, y si corta como corresponde va a tener otra dimensión, a 5 centímetros y 4 centímetros. Por lo cual actualmente se aconseja que uno establece esta motilidad, lo haga con eco bidimensional. El eje largo, y haciendo cortes transversales, se establecen las distintas alturas, cuales el corazón está cortado como si fuera un cono truncado o un huevo, desde la punta hasta la base donde está la válvula mitral y todavía más arriba. Así vemos entonces un corte que puede ser apical, a nivel de los músculos papilares, a nivel de la válvula mitral o a nivel de los grandes vasos. Este es un ejemplo de corte a nivel de los músculos papilares anterior y posterior, donde se ve, son como un círculo, se ve el septum interventricular, el ventrículo derecho, son músculos papilares, la pared anterior del ventrículo derecho. Arriba vemos latiendo. También acá intuitivamente uno ve un corazón de ese tamaño. Por empezar, está viendo de que la función ventricular parece ser excelente, ya más o menos infiere, tiene una idea del tamaño ventricular derecho, y teniendo un poco de experiencia ya infiere también si las paredes están o no engrosadas. Yendo un poco más arriba, porque esa es la parte a nivel de los papilares, ya está la válvula mitral. Este es un corte que es útil sobre todo en una circunstancia patológica, la estenosis mitral. La estenosis mitral, si se logra esta imagen, como a la derecha, el área valvular mitral tomada ecobidimensional tiene una correlación muy cercana con el área valvular mitral real, puesto que este
no es este el caso donde la válvula mitral es completamente. Vamos un poco más arriba, ya encontramos en el medio la aorta, y en la aorta ya este plano ya nos permite ver las tres valvas de la aorta. Al costado vemos el tracto de salida del ventrículo derecho y del lado derecho vemos el tracto de entrada del ventrículo. Atrás de la aorta vemos la aurícula izquierda. La imagen es muy útil entonces para establecer la válvula aórtica es o no bicúspide. Acá vemos que es tricúspide, tiene una imagen Y o Mercedes-Benz y cuando se abre una imagen triangular, y también sirve por supuesto para ver si hay o no patología en el tracto de salida del ventrículo. Un poquito más arriba de la válvula aórtica, en unos casos se puede ver la salida de la coronaria, el tronco de la coronaria izquierda y del tronco de la coronaria derecha. Ustedes saben que las anomalías de las arterias coronarias son una causa frecuente de, son una causa frecuente de algunas patologías muy graves. Por ejemplo, muerte súbita del atleta es la segunda o tercera causa, es la anomalía de salida de las coronarias. Sabemos la salida normal. La coronaria izquierda sale a este nivel, y la coronaria derecha sale a este nivel. La imagen más conocida y popular de la ecocardiografía bidimensional es la imagen de 4 cavidades, donde es fácil poder ver cuál es el ventrículo izquierdo, derecho, izquierda, aurícula derecha, septum interventricular, el septum interauricular, que en esta vista puede parecer falsamente interrumpido porque como lo toma en sentido longitudinal el haz de ultrasonido, zona más delgada, que es la zona donde está el ostium secundum, o el ostium secundum, el foramen oval, puede parecer que hay una comunicación. Claro. Ustedes qué lindo, ustedes lo deben haber visto ya muchas veces. Corazón latiendo. Del lado derecho, fíjense como por ahí no se ve bien el septum interauricular. No sé si alcanzan a ver en el lado izquierdo una de las cosas que pueden aparecer en el septum interauricular, es un septum interauricular redundante y que abomba, y esto se denomina aneurisma del septum interauricular, que puede ser a veces ocasión de patología, que ahí pueden anidar trombos y producir accidentes cerebrovasculares, por suerte con muy poca frecuencia, y también da lugar a dudas en el informe médico, informarlo o no, porque ya el decir aneurisma es una palabra que no cae bien ni al médico que recibe el paciente ni al mismo paciente, y puede establecer una iatrogenia, pero de todos modos esto lo descubre el ecocardiograma bidimensional. Inclinando el traductor vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, tracto de salida, y la aorta y la válvula aórtica. Esta vista es aprovechada para medir, hace Doppler, la velocidad aórtico y también, por supuesto, las imágenes de paredes. La vista de 2 cámaras, donde es útil porque al rotar en sentido transversal a la vista de 4 cámaras, estamos viendo la pared anterior del ventrículo izquierdo. Hay 4 cámaras, la que se ve es la pared lateral. La vista apical del ventrículo izquierdo es útil porque después de la vista parasternal izquierda, quizás sea la vista más útil para establecer función ventricular, por lo menos en forma cualitativa. Y esta es la vista subcostal. Fíjense ustedes cómo en esta vista sí se ve muy bien el septum interauricular, y es la vista decisiva por ecocardiograma bidimensional para establecer si hay o no una comunicación. Además, por supuesto, se ven todas las otras estructuras. Una vista muy útil es la vista subcostal, en la cual se ve
la vena cava inferior entrando en la aurícula derecha, y ustedes saben que esto es aprovechado para hacer una medida hemodinámica, que es la presión venosa sistémica. Si una vena cava inferior no está dilatada y sobre todo si colapsa con la respiración, la colapsa bastante bien, la presión venosa sistémica es normal y eso por supuesto descarta la derecha. Por último, la vista supraesternal, ustedes ven la aorta ascendente, la aorta transversa, la aorta descendente, es una vista aprovechada, además de para establecer si normal o no del corazón, dos patologías es absolutamente indispensable. Una de ellas es la disección aórtica y la otra, estableciendo acá, está la zona después de la salida de la subclavia, donde están, puede haber una coartación de aorta, Doppler color y un Doppler continuo, con coartación aórtica bastante fácilmente con alta calidad. Por supuesto, además, el diagnóstico de aneurisma. Al haber tomado todas estas vistas y conociendo, ya vimos en la clase pasada, qué paredes está irrigado por qué arteria, viendo la motilidad podemos establecer o en reposo o en esfuerzo qué arteria coronaria puede estar obstruida viendo la motilidad. Para eso usamos entonces el eje longitudinal, el eje transversal, el eje de 4 cámaras, el eje de 2 cámaras, conociendo las distintas paredes y conociendo qué arterias irriga cada una. Todo esto les va a quedar a ustedes para que ustedes puedan repasar. Con todas estas imágenes también y con cálculos que lo hacen los aparatos o lo hace el médico, se puede establecer una inferencia de la masa ventricular izquierda, se puede establecer los volúmenes y el tamaño de las distintas cavidades, que requieren a veces cálculos, toma de imágenes bastante engorrosos y con un margen de error. Por ejemplo, cómo se establece el volumen auricular izquierdo. Y por último, el ventrículo derecho. El ventrículo derecho es la estructura más difícil de establecer en cuanto a tamaño y en cuanto a función, porque rodea al ventrículo izquierdo y no es una estructura regular. Y acá está mostrado en distintas formas cómo se lo puede evaluar desde un punto de vista práctico. Uno lo que hace es ver que el ventrículo izquierdo y el derecho en diástole tienen el mismo tamaño para establecer si hay diferencia si el ventrículo derecho está dilatado, tiene que ser de menor tamaño que el ventrículo izquierdo. Y en cuanto a la función ventricular derecha, aunque hay múltiples parámetros, en la práctica se usa mucho el desplazamiento del anillo tricuspidio para establecer si la función ventricular derecha es normal. Forma de establecer los tamaños ventriculares. El Doppler color entonces va a establecer en rojo la sangre que se acerca al transductor, los flujos que se acercan, y en azul los que se alejan, y si se produce un mosaico estamos en presencia de un flujo turbulento. Acá vemos, por ejemplo, en el tracto de entrada del ventrículo derecho, flujo que pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Acá vemos en la arteria pulmonar la sangre que sale desde el tracto de salida ventricular derecho a la arteria pulmonar, y del lado izquierdo vemos en rojo cómo entra la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y en azul cómo sale hacia la aorta. Cuando se produce lo que dijimos, mosaico, que equivale al aliasing del Doppler pulsado, estamos entonces en presencia de un flujo de velocidad aumentada y turbulento. Por ejemplo, esto es normal, lo que ve del lado izquierdo,
Fíjense cómo entra rojo normal. Y fíjense, estamos hablando en diástole, un flujo mosaico, está hablando de velocidad aumentada y que está entrando en el ventrículo izquierdo durante la diástole. Esto equivale sin ninguna duda a estenosis mitral como de las siglas en inglés. Entonces, si uno ve ese mosaico, recuerden, estamos hablando de un flujo de velocidad aumentada y turbulenta. Acá vemos una posibilidad que es en la salida de la aorta y en sístole, puede dar también una especie de mosaico porque normalmente la velocidad que sale hacia la aorta supera la saturación dada por el Doppler pulsado. Entonces, erróneamente uno podría pensar patológico, pero está dado por la frecuencia en la cual el aparato establece algunos diagnósticos que se conocieron cuando se comenzó a hacer Doppler color de forma normal son este tipo de fenómenos. Esta es la pared anterior y esta es la pared posterior de la aorta. Acá vemos rito que en diástole está entrando al ventrículo izquierdo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto es una insuficiencia aórtica. Las insuficiencias valvulares son muy comunes, son variantes normales. Las insuficiencias valvulares fisiológicas y que el Doppler color las establece son la insuficiencia mitral, la insuficiencia pulmonar y la insuficiencia tricuspidia leve son normales. La insuficiencia aórtica es normal, entre comillas, en los mayores de 50 años. Si uno lo ve en una persona joven, tiene que pensar que hay un problema aórtico o aórtica. Acá vemos, por ejemplo, una insuficiencia pulmonar leve. Esto es muy, muy común en los jóvenes. Uno lo informa, tiene que tenerlo compatible con la regurgitación fisiológica, porque si no el médico que recibe el informe puede pensar que está en presencia de una patología. Doppler pulsado va a mostrar entonces el flujo mitral y el flujo también puede, en algunos casos donde hay necesidades de tener buena imagen, el flujo de las venas pulmonares. Restringámonos al Doppler mitral. Entonces, vamos a ver acá, como ya dijimos, el lleno rápido, Doppler pulsado y la onda de la sístole auricular. Tracto de salida al ventrículo izquierdo, vamos a ver el Doppler, perdón. Vamos a ver tracto de salida al ventrículo izquierdo, la velocidad del flujo del tracto de salida al ventrículo izquierdo y con un Doppler continuo la velocidad del flujo aórtico. Tracto de salida al ventrículo derecho, vamos a ver Doppler pulsado, podemos ver la velocidad del flujo arteria pulmonar. Nos sirve para evaluar el flujo mitral la función diastólica del ventrículo izquierdo. Ustedes saben, en este momento se ha hipersimplificado quizá. Normalmente la onda de lleno rápido supera a la onda de la sístole auricular. Cuando hay una alteración de la relajación, el lleno rápido es más lento y entonces la patada auricular tiene mayor velocidad. Se establece una disfunción ventricular izquierda, pasa a un flujo que parece ser normal, pero es porque hay una alteración mixta. Y por último, el flujo más severo restrictivo, pero esto ustedes lo van a ver cuando vean patología. En realidad, el estudio completo de la función diastólica no solo está dado por la forma del flujo mitral, sino que está dado por estableciendo los intervalos. En el ecodoppler nosotros podemos establecer flujo sistólico aórtico, establecer la distancia que hay entre el fin del flujo aórtico y la entrada del flujo mitral. Esto se llama tiempo de relación isométrica. Podemos establecer la desaceleración del flujo mitral, tiempo de desaceleración. Todo eso está en relación directa con la función sistólica. Todo esto lo permite el ecodoppler.
Es para mostrar entonces las distintas medidas que se toman para medir volumen izquierdo y masa ventricular de forma cuantitativa. La función ventricular puede ser establecida en forma más estricta. Algunos aparatos lo hacen automáticamente y se tienen que tomar medidas, como que las demás. En práctica, muchas veces se apela a la función cualitativa del que. Otra medida de apreciación hemodinámica es la aceleración del flujo de insuficiencia mitral. Un ventrículo izquierdo que es francamente hipocontráctil, y hay insuficiencia mitral, el flujo que va quita la aurícula izquierda, en lugar de hacerlo rápido, lo va a hacer en forma lenta. Esto está en relación con la DPD izquierda. La función ventricular derecha, como ya dijimos, puede ser apreciada de forma subjetiva o por lo que se llama TAPSE, que es muy popular, que es este haz establecer la excursión del anillo tricupídeo, que acá estaría baja, que normalmente es más de 2 centímetros. Creo que es el TAPSE. Se puede hacer en general. La presión pulmonar puede ser establecida por el ecodoppler mediante estableciendo la velocidad del flujo de insuficiencia tricupídea, que puede ser una insuficiencia tricupídea fisiológica, y a mayor velocidad del flujo de insuficiencia tricupídea hay mayor gradiente entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha, estableciendo la posibilidad que estemos ante pulmonar. Tomamos el flujo de insuficiencia pulmonar, que también puede ser fisiológico, también la velocidad final de la insuficiencia pulmonar nos puede establecer la función pulmonar. Ya dijimos, la vena cava inferior, la respuesta a la inspiración, nos va a establecer si hay o no aumento de la presión sistémica. Si un paciente tiene una comunicación interventricular, a veces es muy pequeña y no tiene ningún significado patológico, puede ser que captemos un eco flujo con Doppler continuo que pase del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, como se ve acá. ¿Cómo hemos encontrado a ese paciente? ¿Por qué le pedimos un Doppler a un paciente asintomático que tiene una comunicación interventricular? ¿Cómo hemos pensado que paciente asintomático, el médico lo mandó a ecodoppler para ver si tiene una comunicación interventricular o qué tiene? Es un paciente, era un paciente joven con una vida totalmente normal. Terminó por un examen que se hizo de rutina en determinadas circunstancias, el médico lo mandó inmediatamente a eco bastante asustado. ¿Por qué? ¿Qué le encontró? Estamos en familia. ¿Qué le encontró? Alguien dijo, un soplo. Le encontró un soplo. ¿Y ese qué habrá sido? ¿Un médico que tiene una oreja extraordinaria o era un soplo intenso? Más probable, si el enfermo estaba asintomático, realmente asintomático, con una vida totalmente normal y ni siquiera estaba enterado, porque era un paciente que no iba al médico, o el médico, como cada vez pasa más, no ocultaba. Por ahí uno lo ocultó porque tenía que hacer un certificado de aptitud física. ¿Cómo era ese soplo? Si el paciente está asintomático y está haciendo vida normal y tiene una comunicación interventricular, ¿cómo ustedes especularían que es? ¿Cómo? Se ve chica ahí, el soplo es intenso. ¿Y por qué es intenso?
¿Por qué tiene mayor velocidad? Pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. La velocidad está en relación directa ¿a qué? Al tamaño, muy bien, pero ¿a qué más? ¿Qué? A las presiones de... Exacto. En este caso, si el soplo es intenso, ¿qué presión está normal? ¿La del ventrículo? Y la del ventrículo izquierdo sí, es lo más común que esté normal, pero hay una presión que a nadie le gustaría que esté anormal, el ventrículo derecho, porque a lo que se refiere la velocidad es al gradiente. Encontramos entonces un soplo intenso, podemos especular de que la presión arterial del paciente es normal, la presión ventricular izquierda debe ser normal y la velocidad ha de ser alta si la presión ventricular derecha es normal. Normalmente 120 de presión en el ventrículo izquierdo y 30 de presión en el ventrículo derecho, que eso es normal, establece un gradiente de cerca de 100 milímetros de mercurio. En un paciente normal, ¿no es cierto? Normal, salvo que tenga... Eso se puede pensar o sospechar en el examen clínico por la intensidad del soplo y como muy bien dijeron ustedes, si se hace un Doppler vamos a encontrar de que tiene una velocidad, este Doppler, de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo equivale a una diferencia de presiones de 100 milímetros de mercurio, que es lo que estábamos sospechando. Todo comenzó con un médico que encontró el soplo, a lo mejor no era un médico clínico que no tenía por qué tener este conocimiento, pero un cardiólogo sí podía saber de que estaba en presencia de una patología que por sí misma, ustedes saben, no limita para nada, algo pequeño. El único problema con un paciente así, ¿cuál podría ser? ¿Tienen alguna recomendación a este paciente? Esto ya está terminando. ¿Una recomendación? Un paciente que tenga un flujo turbulento que está entrando al ventrículo derecho, pero con un agujerito chiquito, ¿puede tener algún problema este paciente en su vida o no? Ustedes tienen un paciente con una comunicación interventricular pequeña. Tiene un flujo chorrito finito que entra al ventrículo derecho a alta velocidad. ¿Qué es lo único que le podría pasar? Agrandar la comunicación interventricular. Lo único que le puede pasar es que ese flujo despula válvula tricúspide, una circunstancia de bacteriemia haga un endocarditis. Es lo único que uno tiene que tener en cuenta en este tipo de pacientes. Bueno, esto se sospechó a raíz de un examen clínico. Se le hizo este eco y se estableció esta patología que por supuesto no fue intervenida. Por lo menos hasta ahora la intervención tiene menos rédito que seguimiento clínico. Bueno, en resumen, el ecodoppler nos va a permitir establecer en forma incruenta y por supuesto inocua, no tiene efectos secundarios, no se han determinado efectos secundarios problemáticos con el ecodoppler, la estructura y la función cardiovascular, los flujos y presiones normales y anormales, pericardio, miocardio, valvulopatías, cardiopatías congénitas, masas, problemas de la aorta, problemas de hipertensión pulmonar, las dos patologías que son un poco el talón de Aquiles del eco son la cardiopatía isquémica y las arritmias, las cuales, ustedes saben, hasta ahora el eco no ha logrado ser pie fuerte para los diagnósticos. Todo lo que venía es porque el eco ha avanzado tanto que se ha llegado a decir, como lo dice el doctor García Fernández, que es un eminente ecocardiografista, decir, ¿para qué vamos a ocultar? Todos tenemos que andar con un ecocardioscopio y al paciente. Cosa que es una cosa no solo utópica desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la seriedad diagnóstica. El diagnóstico tiene que ser hecho primero con la clínica y el eco, pese a todo, va a permanecer como un examen complementario, pero con toda la utilidad que hemos visto. ¿Más?
Bueno, no sé si hay una pregunta. Bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a la valoración de la función ventricular? Hay una discusión bastante interesante entre algunos colegas en qué informar y de qué manera informarlo. La función ventricular. Al punto que, bueno, como usted recién comentó, la limitación de tanto el TEICH como la fracción de acortamiento, como el Simpson, pero luego, en definitiva, poner exactamente qué fracción ventricular uno analiza y si ponerla o no ponerla, porque hay algunos colegas que deciden no ponerla y dejar la fracción de acortamiento, lo que por ahí no es fácil para tomar decisiones clínicas, porque muchas decisiones clínicas en los pacientes se basan en la fracción ventricular. Bueno, sí, el problema está en eso, lo que dice el doctor. Por ejemplo, la gente que está desgraciadamente en tratamiento oncológico necesita una cifra, el médico que lo está viendo, para dar o no determinada droga. Sería un ejemplo. Y en ese caso uno no le queda más remedio que poner un número, porque si no uno no pone un número, algún otro lo va a poner y después dar 1000 vueltas al paciente. Entonces, yo pongo un número, pero no es un número sacado de ninguna medida especial, salvo si tengo muy buena ventana y confío en lo que estoy haciendo, en la medida de la basal, infiero la función ventricular basal de la fracción de acortamiento. Si yo tengo una buena fracción de acortamiento, es decir, 30% más, estoy infiriendo de que, salvo que haya una hipomotilidad, sobre todo a nivel medio o apical, esa persona tiene una fracción de eyección que si yo pongo 65% para arriba no estoy mintiendo. Esto es opinable, doctor, y no, respeto totalmente que eso hago yo. O sea, si la fracción de acortamiento es normal, pudiendo hacer una fracción de acortamiento más o menos bien hecha, si es normal, yo establezco una fracción de eyección de 65% o 70% si no veo ninguna anomalía en otra pared, que es lo que en general uno ve, ¿no es cierto? Pero no la hay. No hago todas las otras cosas, respeto tremendamente lo que lo hacen, pero yo no las aprendí a hacer. Y entonces yo me guío por un hecho subjetivo. Si tengo que hablar con un colega cardiólogo, le digo, mira, la función ventricular es normal, no le doy para mentir, el doctor sabe que no voy a mentir. No puedo decir el 67% estaría mintiendo. Pero si tengo que informar un número, me guío por esas dos cosas y no sé si estoy haciendo bien, pero es lo que yo hago. Si la función basal está bien y no hay problema neutral, digo de 65 para arriba. Pero no sé qué hacen ustedes y me gustaría escucharlos. ¿Alguna otra opinión? Hay un montón de doctores que hacen ecocardio acá, especialistas. Ya como te recibimos, Adrián. ¿Cómo era la pregunta? En la mitad o tres cuartas partes no, de la pregunta. la discusión sobre el informar la fracción de eyección, sobre qué método, porque bueno, con mucho fundamento, algunos especialistas ponen solamente fracción de acortamiento, en algunos servicios se pone fracción de acortamiento y no fracción de eyección, no se le pone un número, otro es cuantitativo, las guías dicen que hay que hacer Simpson, hoy en día saben que tenemos otros métodos que es el strain, que es un poco más específico, pero siempre hay una buena discusión sobre eso, que en mi opinión tiene un gran valor clínico fuera de lo que hacemos en imagen, ¿no? Porque después las decisiones médicas se toman en función de la fracción de eyección. Por ejemplo, hoy en día a un paciente para ponerle un ARNI, insuficiencia cardíaca, si no tiene menos del 35% no deberíamos poner un ARNI. Ustedes dicen, es un poco arbitrario, pero realmente lo probado está en eso. Entonces, es un dato muy importante, un número de fracción de eyección. Y a veces no está, es errático, no sé. Por eso es tan importante la opinión o qué hacen cada uno. Todo depende del contexto clínico. Por eso, y eso no se hace habitualmente, es una buena indicación de por qué se pide el método. Por supuesto que si tiene más un paciente que está en tratamiento de drogas oncológicas potencialmente dañinas, uno tiene que informar la fracción de eyección. El método para informar la fracción de eyección es el Simpson biplano.
Hay circunstancias en donde no se puede hacer porque no hay una adecuada ventana ultrasónica, y bueno, eso yo generalmente lo aclaro que doy una fracción de eyección desde el punto de vista subjetivo, y que no se pudo medir a través de algún método cuantitativo, básicamente Simpson. Si estoy en el marco de un paciente que está por hipertensión y quieren ver si hay algún tipo de daño secundario de órgano blanco, yo componer la fracción de acortamiento y decir que la función sistólica está conservada, creo que para el médico en ese contexto le va a servir. Por supuesto, en un paciente que tiene indicación de DAI o alguna otra indicación en donde la fracción de eyección sea un punto medular, obviamente uno lo informa a la fracción de eyección, y yo trato de hacer Simpson. Pero de todas maneras, muchas veces uno se topa con el Simpson en donde hace un Simpson en una ventana que no es totalmente adecuada, hace un Simpson y su impresión no tiene nada que ver con el Simpson. Entonces sí, eso pasa muchas veces, el PISA por ejemplo, pero también tiene que ver el contexto clínico, digamos. Obviamente un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente que está contratado con droga quimioterápica, uno tiene que informar la fracción de eyección porque es un punto determinante. Pero hay que saber también que la fracción de eyección tiene una variabilidad interobservador e intraobservador del 10%, de 10 puntos. Con lo cual también uno tiene que tener en cuenta esas cosas, ¿no? No solo uno, sino el médico que deriva al paciente. Bueno, un poco como decía Adrián, yo creo que es importante conocer el porqué del pedido de estudio. Para mí eso es fundamental. Estamos hablando un poco en la práctica cada uno también, más allá de los datos que, como dijo Adrián, la variabilidad intraobservador del 10% hace que tirar un número, como decir 67,5%, como a veces puede figurarte en un informe, sea bastante hasta ridículo, ¿no? Porque verdaderamente un eco, ese mismo paciente hecho por el mismo operador al mes siguiente, puede cambiar 5, 6, 7 puntos. Entonces, para mí, en mi práctica, fundamentalmente, el por qué fue pedido el eco, y por otro lado, yo creo que también es importante la comunicación con el derivador. En algunos casos, en algunos pacientes puntuales, generalmente el paciente que viene por hipertensión no es, bueno, uno no es tan exigente en ese sentido, pero en algún otro tipo de paciente donde uno sabe que el informar un número va a cambiar una conducta, creo que es importante conocer el contexto clínico, conocer mejor el paciente. Doctores, colegas, ¿qué hacen los servicios donde trabajan ustedes? ¿Informan la fracción de eyección? ¿Alguno que se anima a comentar? ¿No informan? ¿Ustedes se lo preguntan al ecografista o no? Saben que ahora la insuficiencia cardíaca se reclasificó, la insuficiencia cardíaca de rango medio, ¿no? Justamente el rango medio es entre 40 y 50. ¿No? Esa variabilidad que habla el doctor. Por lo cual es muy interesante porque eso define tratamientos. Entonces, nos entra un montón de dudas, ¿no? A un paciente le vamos a dar una droga u otra, le vamos a poner un DAI u otro, el pronóstico va a ser uno u otro en función de qué valor, tomado de qué manera. Por eso le pregunté esto a propósito, me parece un tema muy interesante que no tengo una respuesta, ¿eh? Fue muy positivo. Sí, digamos, y de todas maneras en esas cuestiones en donde la variabilidad puede impactar y en donde el valor es un valor determinante, y cuando no hay una seguridad externa uno echa mano a otros métodos o a otros parámetros del ecocardiograma. El tren es una de las condiciones que puede llegar a ayudar, y si todavía no soluciona, tendría que hacer una resonancia para ver bien la parte volumétrica.